Muchas gracias a todos, muy buenos días, muchísimas gracias Guillermo, muchas gracias César, autoridades, a todos los que habéis venido a este desayuno para hablar de un tema que la verdad pues genera mucha tensión y muchos conflictos emocionales, porque no deja de ser algo que la gran mayoría no esperaba, una inmensa mayoría no quería en la Unión Europea y que ha sorprendido a muchos, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender dónde estamos ahora mismo, pero sobre todo de dónde venimos. El proceso de Brexit, si lo pensamos, no empieza con la decisión de David Cameron de lanzar un referéndum sobre la desconexión con la Unión Europea. El proceso de Brexit empieza mucho antes, cuando las posturas entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea con respecto a inmigración y con respecto a tratados bilaterales, etcétera, van conformándose de una manera completamente antagónica. Una, la del Reino Unido, más orientada hacia defender la soberanía de cada país, y la otra, la de la Unión Europea, la de bloque y la del proyecto europeo político de, digamos, hablar con una sola voz y de tomar una sola decisión que, aunque no sea la que más le pueda interesar a un país o a otro. Ese proceso durante la crisis aumenta de una manera muy relevante. El Reino Unido pasa de tener una media de 125.000 inmigrantes netos anuales a duplicarla, casi 300 y pico mil. Y además un enorme superávit comercial por parte de la Unión Europea. 27 países de la Unión Europea tienen superávit comercial con el Reino Unido, mientras que el Reino Unido tiene un importantísimo superávit en servicios con la Unión Europea. Todo esto va generando una serie de fricciones en un país que, en cualquier caso, en lo que se ha venido a llamar el proyecto europeo, esa pérdida gradual de soberanía a favor de de un proyecto único, digamos que nunca, yo creo que podemos decir perfectamente que nunca lo ha comprado. Y nos encontramos primero con una decisión, la del Brexit, el referéndum del Brexit, que supone un shock y supone una división también dentro del Reino Unido, porque el Brexit ganó, pero no ganó por una amplísima mayoría. Sin embargo, al contrario de lo que muchos medios de comunicación pueden estar mostrando, la postura a favor de mantenerse en la Unión Europea se ha debilitado en el Reino Unido, y la postura a favor de buscar el Brexit que sea se ha fortalecido. Curiosamente, en estas últimas elecciones, si una persona quería hacer un voto inequívocamente a favor de revertir el proceso del Brexit, solamente tenía un partido minoritario al que apoyar. Ni el líder del Partido Laborista y el Partido Laborista actual, ni el Partido Conservador y la lideresa del Partido Conservador, ni tampoco la posición de los liberaldemócratas era inequívocamente pro Unión Europea, lo cual deja, digamos, huérfano ese espacio que existe en el Reino Unido, aunque no debemos negar que es claramente minoritario. Yo siempre digo que en el Reino Unido defensores de la Unión Europea no hay. Hay personas que consideran que la Unión Europea es digamos, algo que se tiene que aceptar, pero no necesariamente grandes defensores, y hay personas que la consideran algo malísimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo actualmente es que nos encontramos con un proceso mucho más complejo de lo que ambas partes podían considerar. Probablemente los defensores del Brexit pensaban que iba a ser un proceso muy rápido, muy cómodo y sin ningún tipo de escollos. Desde luego no se planteaba una negociación compleja y que llevase un largo tiempo, pero yo creo que eso es por donde vamos a movernos. Ahora, si lo miramos desde un punto de vista fuera de lo que los medios de comunicación pueden decir,
el proceso está siendo mucho más amigable de lo que los medios de comunicación, los británicos y los de la Unión Europea, muestran. Es decir, hay unas negociaciones, unas conversaciones que están ocurriendo entre las dos partes y que se centran fundamentalmente en la inmigración, en la libertad de comercio, en el pasaporte financiero y lo que tú bien comentabas, que es facilitar que un proceso de desconexión no suponga un problema para uno o para otro, porque el objetivo no puede ser, como decía el chiste, me voy a pegar un tiro en el pie para que se fastidie mi general, ¿no? El objetivo no puede ser un juego de suma cero, porque no lo es. Y yo creo que tenemos que ser lo suficientemente honestos intelectualmente para reconocer que los que planteaban que el propio anuncio del Brexit, del propio referéndum, iba a suponer un impacto para la economía británica y para la economía europea, no solamente no ha ocurrido, el crecimiento de la Unión Europea no solamente está siendo mayor, sino que además está siendo mucho mayor de lo esperado por parte de los operadores y de los analistas. No solamente está creciendo mejor, sino que además está creciendo la Unión Europea de una manera mucho más sólida. El superávit comercial de la Unión Europea ha vuelto a alcanzar cifras récord y eso es positivo. Desde el punto de vista del Reino Unido hemos visto la depreciación de la libra, pero no debemos olvidar que la apreciación de la libra se había dado no por una cuestión del Reino Unido, sino por el miedo a la ruptura del euro. Y por lo tanto, a medida que el proyecto europeo, tras las elecciones francesas, tras las elecciones holandesas, etcétera, se va afianzando, ese diferencial entre la libra y el euro se ha ido reduciendo, pero no se ha dado una depreciación a niveles de crisis. La libra con respecto al euro está literalmente cotizando a la media de los últimos 20 años. Por lo tanto, tanto en crecimiento, el Reino Unido va a ser uno de los países que más crezca con respecto al mundo en el año 2017, como en empleo, como en exportaciones, y como en importaciones no estamos viendo un impacto grave. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien, pero no debemos olvidar el riesgo potencial. Y eso es algo que yo comento mucho cuando estoy en Reino Unido. El Reino Unido no debería estar creciendo ahora mismo a un 1,5 o un 1,7%. Debería estar creciendo como España, como Irlanda, al 3 y pico %, y en muchas cosas se ha generado un parón. Un parón en cuanto a contratación, un parón en cuanto a entrada de inversión financiera directa, lo que es formación bruta de capital. Es decir, hay muchos operadores y muchas empresas que están simplemente esperando a ver qué es lo que vamos a tener. Porque la realidad incuestionable es que a día de hoy no sabemos qué Brexit vamos a tener. No sabemos cómo va a afectar a los derechos y a la posición de los ciudadanos europeos en el Reino Unido, pero tampoco sabemos la posición para los ciudadanos británicos fuera del Reino Unido. El Reino Unido tiene la baza de que en cuanto a inmigración, pues básicamente las cifras son casi 1:4 entre la Unión Europea y el Reino Unido. Es decir, tiene casi 4 ciudadanos europeos en el Reino Unido por cada ciudadano británico en el resto de la Unión Europea. Pero hay muchas otras cosas. Entonces, el pasaporte financiero, ¿cómo afectará eso a las entidades financieras? No lo sabemos. No sabemos si van a tener pasaporte financiero, si no lo van a tener. Tampoco sabemos cuál va a ser el encaje en cuanto a acuerdos comerciales. Estamos viendo ahora mismo cosas muy buenas noticias, como la Unión Europea ha firmado el acuerdo con Canadá, como se ha firmado se está firmando un acuerdo con Japón de muchísimo calado. Eso es muy positivo para la posición negociadora de la Unión Europea, porque la imagen
que existe en el Reino Unido, de una Unión Europea anticomercio, antimercado, anti-libre circulación de bienes y servicios, y existe, se está desmoronando desde ese punto de vista. La Unión Europea está tomando una posición, por fin, de liderazgo en el G20 y en otros foros de defender el libre mercado, los tratados bilaterales y el libre comercio. Y eso es positivo. Pero desde el punto de vista del Reino Unido, claro, el Reino Unido va a intentar buscar una solución que sea algo similar a lo que se ha buscado, pues se buscó con Noruega, o se buscó con Canadá, o se ha buscado con otras, es decir, un encaje específico para el Reino Unido. No es una casualidad que la solución noruega se llame solución noruega y que la solución canadiense se llame solución canadiense. Entonces, yo creo que el proceso empieza. El otro día me decía uno de los miembros del equipo que está haciendo la negociación del Brexit, empieza como un divorcio en el que las dos partes que lo quieren todo, ¿no? Y por lo menos en público. Y tienen que ir acercándose. Y yo creo que el proceso de acercarse es lento. No tenemos que decir que, por ejemplo, el tratado con Japón ha tardado casi 10 años en firmarse, que es una locura. Bueno, podemos decir que ha habido una serie de elementos políticos en Japón para retrasarlo, pero 10 años, ¿no? El propio CETA también ha tardado mucho. Por lo tanto, todo eso genera incertidumbre. Y el objetivo fundamental, tanto de la Unión Europea como del gobierno británico en este momento, es acabar con la incertidumbre lo antes posible. Al fin y al cabo, el Reino Unido no va a dejar de ser un país de inmigrantes. Lo ha sido siempre. No es un problema de no querer inmigración, es un problema de gestionar la inmigración, que es otra cosa distinta, es una cuestión de soberanía. No es un problema de comerciar con la Unión Europea, sino de cómo consideran que ellos deben comerciar. Y luego, por supuesto, en todo este debate aparece Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un socio privilegiado del Reino Unido que continuará siendo un socio privilegiado del Reino Unido y, por lo tanto, también de la Unión Europea. Y yo creo que en ese proceso, al fin y al cabo, lo que nos tenemos que plantear es, no podemos pensar que esto tiene que ser una solución en la que se fastidie el otro. Tendrá que haber una solución en la que ambos lleguen a un acuerdo. Desafortunadamente, el impacto en formación bruta de capital, en empleo y en los precios de la vivienda, por ejemplo, ya se está notando en el Reino Unido. Y yo creo que el Reino Unido en muchas cosas tiene que darse cuenta de que la Unión Europea es un socio muy importante y no solamente muy importante, sino que va a ser un socio absoluta y totalmente capital en defensa, en seguridad, en comercio y en lo que es la vertebración del orden mundial. Y yo creo que el Reino Unido en ese proceso tiene que también darse cuenta de que, bueno, la posición que está tomando actualmente, pues obviamente será más flexible, será diferente. Yo no soy negativo. Yo no veo, no estamos hablando de la desconexión de un Estado miembro que ha sido un pilar fundamental de la construcción del proyecto europeo. Estamos hablando de la desconexión de un país que nunca ha estado realmente convencido del proyecto europeo. Por lo tanto, yo creo que puede ser una oportunidad estupenda para que la Unión Europea avance y aprenda. Yo creo que estamos aprendiendo todos en el proceso de hablar con empresas y hablar con esto, estamos aprendiendo todos de los errores y de las dificultades que ha generado la Unión Europea en el pasado, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es positiva es el hecho de que cuando el Reino Unido presenta esas cifras del coste de la burocracia que supone la Unión Europea, que la Unión Europea ha
se dé cuenta de que hay un coste muy importante, B, tome acción, C, lo desmienta o no lo desmienta, lo que sea. Pero yo creo que es un proceso en el que estamos todos aprendiendo y por lo tanto no lo veo de una manera negativa. No es la desconexión de España o de Italia o de Portugal o de Francia, países que han estado consciente y claramente apostando por el proyecto europeo, sino que es la desconexión gradual de un país en el que se puede llegar a un acuerdo en el que todos salgamos beneficiados y que en cualquier caso tenía su propia moneda, su propio sistema financiero, su propia regulación y su propio entorno particular. Me gusta ver que el Reino Unido no está ya planteando la negociación desde un punto de vista de la Unión Europea se va a fastidiar, porque es un poco ridículo en cualquier caso, ¿no? Y me gusta también ver que la Unión Europea tampoco se lo plantea desde un punto de vista de se va a fastidiar el otro. Me gusta ver que las economías siguen funcionando, que las economías funcionan mejor y que además ese proceso que será largo, que será lento, que empiece ya a dar sus frutos para que esa incertidumbre que está afectando al empleo, a la formación bruta de capital y a la inversión extranjera se revierta para todos y todos salgamos mucho más fortalecidos. Por lo tanto, ¿dónde estamos ahora? En el principio. En el principio absoluto. Tenemos el papel en blanco, ¿no? El otro día, no sé si lo habéis visto, en un medio de comunicación salía una diputada británica que salía con un papel en blanco y un medio se le ocurrió decir, ahí tienen el plan del Brexit, ¿no? Era un poco en broma. Estamos con el papel en blanco. Vamos a llenarlo y vamos a llenarlo de una manera en la que la Unión Europea salga fortalecida, que yo creo que es una oportunidad de oro para la Unión Europea para salir fortalecida y que el Reino Unido, que te ha tomado su decisión particular, pues también busque el mejor encaje posible tanto con la Unión Europea como con el resto del mundo. Yo creo que veámoslo desde un punto de vista, primero porque los hechos nos lo están demostrando. Todas esas estimaciones de debacle para la Unión Europea o para el Reino Unido han sido erróneas. Y segundo, veámoslo desde un punto de vista de aclarar cuanto antes esas dudas para que ni la Unión Europea ni el Reino Unido se encuentren con un impacto en su crecimiento potencial, que no estamos aquí, ninguna economía está para decir, bueno, ¿qué más da crecer al 3 que al 2? Muchas gracias a todos.